Buenos días, vamos a empezar nuestro tema. ¿Será que sí estoy compartiendo pantalla? Sí, sí estoy compartiendo. Ya vi. Espérenme un momentito, por favor. Bueno, entonces Miriam, que diga Vero, perdón. Estamos entonces con todo el tema de la introducción del paso del Antiguo al Nuevo Testamento. ¿Estás viendo ahí bien? Te lo pongo más grande. Ahí estás, ¿verdad? ¿Mejor para ti? Muy bien. Bueno, entonces lo que estamos viendo aquí desde nuestro manual es ese paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No se trata de lo que muchas veces nosotros pensamos, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento, porque Jesús pues es eh, como más cercano. Acuérdense que es la encarnación de Dios en la persona de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, en el Antiguo Testamento lo que vimos el año pasado, Vero, fue el lenguaje, ¿te acuerdas? El lenguaje de los profetas, que a veces es la parte más difícil que nosotros tenemos porque esa parte del lenguaje, pues acuérdense que no es idioma, es el lenguaje, la forma que utilizan para hacer reaccionar al pueblo. Entonces, utilizamos un lenguaje a veces amenazante, fuerte, pero nosotros tenemos que entenderlo desde el contexto. Otro problema que tenemos en el Antiguo Testamento, que no es problema, pues porque ya lo estudiamos, es la tradición ya vista, ¿verdad? Que utiliza formas humanas para hablar de Dios. Entonces vamos a encontrar que la forma como hablan de Dios es como un ser humano que se arrepiente, que se cansa, que ya está, pues ya no aguanta al ser humano. Entonces a veces ese lenguaje es el que nos confunde un poco y nos hace decir que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo. ¿Sí? El lenguaje. El lenguaje es el que hace eso. Pero por eso es lo que... Pero no es que sea el del Antiguo Testamento, es lo que estamos diciendo, no es que haya sido vengativo, es el lenguaje que utilizaba el profeta para hacer reaccionar, es como, para hacer reaccionar al pueblo, ¿verdad? Que le decía, bueno, si no cambias, pues Dios te va a hacer esto, Dios te va a destruir, cosas así, ¿verdad? O sea, es un lenguaje a veces amenazante, pero es como la forma, el recurso literario. ¿Te recuerdas que habíamos visto eso? Que era el recurso literario que utilizó, muy bien decías tú ahorita, para escribir eso y hacer como reaccionar a la gente, al pueblo. Yo creo que nosotros lo entendemos también como una pedagogía que a veces se utilizó para nosotros, que mira, Dios te está viendo, como para mantenerlo a uno asustado de no hacer esto o al otro, porque Dios te está viendo y te va a castigar. O sea, como que fuera un auditor que está viendo solo lo malo que haces para castigarte, ¿verdad? Entonces, es una manera, es un lenguaje, es una forma. Pero lo que nosotros tenemos que ir entendiendo es el hilo conductor de sus acciones, de sus acontecimientos, desde Génesis, que Dios crea por amor. El ser humano rechaza ese amor porque quiere ser independiente, no se acepta como criatura. Entonces, porque aceptar o decir o afirmar que Dios nos ha creado tiene implicaciones, tiene consecuencias, es decir, yo dependo de Él.
Yo tengo que tener una relación porque es mi creador, ¿verdad? Es como cuando a ti te hacen, digamos, un trabajo en tu casa. Si el trabajo no quedó bien, tú vas al que te lo hizo, porque ¿y a quién más vas a ir? Y si vas con otra persona, la otra persona te va a decir, mire, yo no sé, a saber qué fue lo que quiso hacer el que se lo hizo, porque para mí está malo. Mejor vaya con él, no va a hacer que se lo haga peor yo, ¿verdad? Entonces es eso lo que no ha querido el ser humano desde el principio, depender de él, relacionarse con esa dependencia. Ha preferido depender de su inteligencia o de sus deseos o de sus pasiones, darle más importancia a sus emociones, a sus sentimientos que a su creador. El creador le ha puesto esas emociones, esos sentimientos, esa inteligencia, que son herramientas para hacer el bien, ¿verdad? Entonces, ahí es donde encontramos en el Antiguo Testamento que debemos fijarnos en las acciones concretas de Dios. O sea, primero, que nos crea por amor y crea el universo amorosamente. Que si hoy no vemos tanto amor, no es por culpa de Dios, sigue siendo nuestra manera de relacionarnos y nuestra manera de ser, por un lado. Luego vemos, pues, cómo, porque cuando vimos Génesis, vimos que son nómadas, son tribus, es una humanidad de muy principio, muy primordial, ¿verdad? Entonces, cómo Dios va haciendo un pueblo, pasito a pasito, va teniendo, ¿qué cualidades vamos viendo ahí en Dios? Dios que sale al encuentro de Abraham, de Isaac, de Jacob, que eran tribus nómadas, Dios que acompaña, Dios que les promete estar con ellos, Dios que va desarrollando la historia, episodios dolorosos que no los orquesta él, sino, por ejemplo, cuando se quedan en el éxodo en Egipto, fue por el faraón, ¿verdad? Que los quiso poner como esclavos, pero Dios que los libera, Dios que los lleva pues a hacer una alianza de amor con él en el Sinaí, Dios que les va dando una tierra, y el ser humano siempre como queriendo hacer las cosas a su manera. Luego, pues para que no hagan las cosas a su manera, pues Dios suscita jueces, pero ellos quieren reyes como los demás pueblos. Bueno, ahí están los reyes, pero junto con los reyes pone a los profetas para que el rey de Israel no sea como los demás pueblos, sino que se deje guiar por la sabiduría de Dios, pero tampoco le hacen caso. Entonces es cuando utiliza ese lenguaje duro, ¿verdad? Duro, duro y amenazante. Y luego, pues, Dios mismo que se encarna en la persona de Jesús. Entonces, vamos viendo en la historia de la salvación acciones amorosas de Dios para nosotros. Lo que nos confunde, vuelvo a repetir, de esas acciones amorosas es el lenguaje. A veces antropomórfico, cuando queremos poner a Dios como humano, ¿verdad? Que se enojó, que siente rabia, que se va a vengar, porque ahí lo estamos poniendo como humano, con sentimientos humanos, que me arrepentí de haber creado al hombre. Entonces estamos poniendo sentimientos humanos en Dios. Y acordarse que Dios no es humano, es una realidad diferente, ¿verdad? Entonces, eso nosotros por eso estudiamos el año pasado que tenemos que fijarnos en ese lenguaje, que no nos tiene que separar de esa acción amorosa de Dios, sino tenemos que ir descubriendo como ese hilo conductor en todos los pasajes hasta darnos cuenta en la plenitud del tiempo que Dios se encarna en la persona de Jesús. Bueno, entonces, eso sería como aquí, la presencia histórica de Jesús, primero en la Palestina de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí es la parte esta que Gilda decía que quitáramos, pero que no logro quitar yo. Entonces, dice que la salvación prometida para todos los hombres es lo que decíamos incluso en el curso anterior, que es lo que viene a realizar Jesús, ¿verdad?
ya que ante la dificultad de que no todo el mundo cree, que no todo el mundo acepta, que todo el mundo rechaza, pues Dios mismo se encarna en la persona de Jesús para demostrarnos así, humanamente hablando, cómo era el amor de Dios, ¿verdad? Pero ¿para qué? Para que todos nos salven, esa salvación prometida a todos los hombres, accesible a todos. Entonces, por eso dice ahí la inauguración de esa etapa decisiva de la historia de la salvación. O sea, que viene a ser, no es que lo anterior no haya valido, sí valió. Ahí hubo figuras, hubo maneras de hablar de Jesús, pero la forma completa, la forma perfecta va a ser en la persona de Jesús, la inauguración de una etapa decisiva, la realización del más grande testimonio de amor de Dios que pudo haber dado al hombre. ¿Ves que eso lo hablábamos en la clase anterior? Y eso nosotros lo actualizamos en la celebración eucarística, que era lo que estábamos hablando hace un momento. La realización del más grande testimonio de amor que Dios pudo haber dado al hombre. Pero ¿cuál fue ese amor? Pues reciclar todos nuestros pecados, asumirlos Él, limpiarlos y dejarnos el camino libre para relacionarnos con el Padre, ¿verdad? Entonces ahí ves eso, una belleza. Y ahí tenemos ese acto de amor de Dios, que eso lo encontramos en Deuteronomio 18. En Deuteronomio 18 encontramos la promesa que Dios le hace a Moisés de que va a suscitar del pueblo a un redentor, le prometió un redentor y él mismo asumió ser el redentor. Tal vez aquí también lo que nos confunde es la palabra, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu, que tú preguntabas en la clase anterior, tú preguntabas, ¿en qué momento pusimos nosotros esa señal de Padre, Hijo en el nombre? ¿En qué momento? La señal ya la entendemos, pero ¿en qué momento se presentó eso? Y yo pienso, exactamente no te lo podría decir, pero yo considero que fue más o menos en el año 325 en el concilio de Nicea, donde realmente se desarrolla el credo. Creo en el Padre, creo en el Hijo. Entonces ya, y acuérdate que Constantino justamente se convierte al cristianismo por el tema de la cruz, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya nosotros lo tomamos como un signo redentor. Y entonces, que tal vez en la clase anterior ya no te di esa respuesta, pero aquí vuelve a aparecer el tema, porque lo que decíamos en la clase anterior te das cuenta que es cierto, todo va conectado. Y es que ahí es donde nosotros debemos entender la conexión de todo, que lo estudiamos como en fragmentos, pero para que nosotros entendamos lo que estamos estudiando ahorita, tuvimos que haber entendido lo del año pasado. Y para entender la liturgia tenemos que entender esto de ahorita. Todo está conectado. Entonces, es necesario, dice, que cada uno de nosotros se sienta interpelado y se incorpore a la fila de los que recorren el camino estrecho. Pues mira, esta interpelación se hace justamente en la celebración eucarística. Cuando nosotros escuchamos esa palabra, cuando se dice palabra de Dios, que nos dijo a nosotros, cómo nos cuestiona, cómo nos pregunta, y de alguna manera, pues ponernos, si necesitamos, pues mejorar, pues pedir la fe, pedir la esperanza, pedir lo que necesitamos para incorporarnos en la fila de ese camino estrecho. Y aquí tenemos entonces la imagen de los caminantes de Maús, que es el mejor ejemplo, decíamos hace 8 días, de Jesús acompañando nuestra historia, viendo nuestra historia retrospectivamente, viendo su presencia en medio de nosotros, explicando cómo las escrituras nos van revelando quién es Él. Pues ese mismo método que Jesús utiliza en Lucas 24 en los caminantes de Maús, es para nosotros también.
Y entonces aquí ya entramos en la formación del Nuevo Testamento, que está formado por los 4 evangelios, y ahí lo tienen. Ahí luego viene la segunda parte del Evangelio de Lucas, que es Hechos de los Apóstoles. Ahí está, cómo se va desarrollando las comunidades. Después vienen las cartas, que primero fueron cartas dirigidas directamente a una comunidad, y cuando se vio la riqueza de esa carta, se puso como circular, y a esas circulares se le llama epístolas, que generalmente son de Pablo. Después viene el Apocalipsis, que decíamos que no se trata del fin del mundo, sino de un género literario para motivar a que en los momentos difíciles no abandonemos al Señor ni su causa, sino confiemos en Él, a pesar de que los momentos sean muy duros. Y entonces ahí están presentados con signos. Luego el anuncio de Jesucristo, Señor y Salvador, que nosotros no lo vamos a encontrar, decíamos, el original de cada uno, quien lo escribió, ¿verdad? No vamos a encontrar esa redacción original, sino que nos vamos a ir dando cuenta que se escribió mucho tiempo después, ¿verdad? Y eso decíamos que es a través de la introducción en su Biblia, de ver cada evangelio, en qué época se escribió. Porque aunque Jesús no habló griego, o si lo habló, pues, pero no se dirigió a su pueblo en griego, sino en arameo o en hebreo, los evangelios están escritos en griego. Entonces, o sea, un griego común, ¿verdad? No un griego como muy elevado, pero está escrito en griego. Y sobresalen los evangelios, se puso los nombres de los, tal vez no tanto de los autores, sino más bien de las comunidades que reflexionaban lo que Jesús hizo y enseñó. Entonces, los evangelios es lo más importante, por decir así, del Nuevo Testamento, porque ahí encontramos, pues, como la radiografía de Jesús. No encontramos su vida, no encontramos su biografía, no encontramos su historia, encontramos como una radiografía, como un perfil de lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la vida de Jesús, pues no la tenemos, ¿verdad? La historia, tampoco. La biografía, menos, porque no sabemos exactamente cuándo nació, sabemos exactamente cuándo murió, porque sabemos que es en una celebración de Pascua en Jerusalén, sabemos, es de lo que más sabemos, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y los demás escritos, como Hechos de los Apóstoles, como las cartas apostólicas, y también tenemos unas que se llaman cartas católicas. Las cartas católicas no van dirigidas a específicamente una comunidad, sino a todos. Por eso se llaman católicas, porque son universales. Y dice que ninguna obra literaria ha sido tan leída como esta. Entonces, luego pasamos poco a poco a los distintos temas, ¿verdad? Y aquí ya te das cuenta el hilo conductor que hemos hablado tanto, ¿verdad? No, no llevan ese orden. Porque no, porque lo primero que se escribió del Nuevo Testamento fueron las cartas de Pablo. Cuando Pablo escribió cartas a las comunidades, no había nada escrito del Nuevo Testamento. Y acordarse también, este es otro tema, de que Pablo no conoció a Jesús personalmente, sino tuvo el encuentro con Jesús resucitado. Eso tiene su ventaja, Vero, tiene su gran ventaja porque eso nos ubica a nosotros en el mismo nivel de Pablo, porque nosotros tampoco lo hemos conocido en el momento histórico, sino que nosotros vamos a conocerlo a él
a través de testimonios, de testigos que lo conocieron personalmente y de Pablo que lo conoció ya resucitado. Es nuestra realidad, porque nosotros no vamos a experimentar al resucitado. Lo importante es que nosotros en los textos bíblicos del Nuevo Testamento encontremos como, de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a nuestra historia, de acuerdo a nuestra mentalidad, encontremos como una guía en los evangelios o en todo el Nuevo Testamento, una guía para descubrir el rostro de Jesús en mi historia. Eso tendría que ser los evangelios para nosotros hoy, puesto que la etapa del histórico no la podemos tener, ¿verdad? Porque no podemos estar hace 2000 años, pues no vivíamos, ¿verdad? Y luego la de Pablo fue una experiencia extraordinaria, que realmente él tuvo un encuentro así fulminante con él. Pues nosotros lo vamos a tener de otra manera. Más o menos lo vamos a tener litúrgicamente a través de los sacramentos, a través de signos, y a través de esos signos vamos a ir descubriendo su rostro en nuestra historia cotidiana, en nuestras enfermedades, en nuestras alegrías, en nuestros logros, en nuestras tristezas. Vamos a ir, pues va a emerger el rostro de Jesús. Ese es nuestro esfuerzo, ¿verdad? Y dice que para eso necesitamos el hilo conductor de los escritos del Nuevo Testamento, que es la persona, la vida, ya te digo, no la tenemos exactamente, el misterio de Jesús de Nazaret. Ahora, si nosotros queremos hacer una definición de la vida de Jesús, lo único que podemos decir es que pasó haciendo el bien, ¿verdad? ¿Qué hacía Jesús en la vida? Pues hacer el bien. Pues ahí se sintetiza la vida de Jesús. Pero el hecho de que nace, pues está claro. ¿Por qué? Aunque no sepamos cuándo, dónde, cómo sucedió, pero si murió, tuvo que haber nacido en algún lugar, en un momento. Entonces, esos datos biográficos del lugar del nacimiento, de cómo se llamaba su mamá, su papá, sus abuelos, todo eso, no lo tenemos porque no tenemos su biografía. Igual que no tenemos tampoco toda su vida, porque hay 30 años que no sabemos de él. Lo que sabemos es la manera en que muere y el tema más importante, que es el que nos hace que nosotros nos reunamos, es que después de esa muerte, ese es el que da sentido a nuestras reuniones. Y entonces veíamos esto ya desde la vez pasada, ¿verdad? Sobre la realidad mesiánica de Jesús que hay que resaltar. Bueno, que desde el Antiguo Testamento, viendo toda la necedad del ser humano que no quiere reconocer a Dios como su creador y como su Señor, pues aquí vemos a un Jesús de Nazaret que resalta esa relación. O sea, porque te das cuenta que Jesús en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, antes de hacer cualquier cosa, siempre entra en comunicación con su Padre. Antes de elegir a sus apóstoles, está orando, se llama esa relación, ¿verdad? Con su Padre. Cuando va a tomar una decisión, orando con su Padre. O sea, Jesús depende totalmente del Padre. Y entonces lo que ha querido el Padre todo el tiempo, toda la historia, toda la eternidad, desde la creación, es salvar a la humanidad. Entonces, en el Antiguo Testamento vimos cómo elige un pueblo para que sea como imán para las demás naciones, ¿verdad? Es la redención de Israel como obra de Dios. Y a lo largo de todos los siglos, pues como no se logra ese cambio de Israel, pues Dios ofrece un Mesías, ¿verdad? Un personaje que va a realizar esa obra de salvación. Pues ya vemos pues que él mismo toma ese papel en la persona de Jesús y ahí es donde se lleva a desarrollar el trabajo de la salvación. Ahora,
Aquí es donde tenemos las distintas preguntas, pero y ahora estás solo tú porque nadie se conectó. No vino Miriam, nadie se conectó. Sí, ella viene corriendo, pero tal vez por el tema ya ha habido. Bueno, ¿cuál era la concepción que los judíos tenían del Mesías esperado? A ver, tú te acuerdas un poco cuando vimos el año pasado el tema del mesianismo, que empieza prácticamente con los profetas, ante la necedad del pueblo que no se convierte y ante el deseo de querer a alguien como Moisés que no aparece, pues Miriam, te esperamos, pero empezamos. Espérame. No tengas pena. No quiero contaminar a nadie porque No, pero pero ya mejor. ay, ahorita estoy súper bien, no hablaba nada. Se perdió la voz completa. El sábado que contigo en la noche. Tal vez por el sereno. De las noches. Sí, yo una vez fui a Tecumán, que tenía que ir a dar un tema, y resulta que tomé el bus de las 7 de la noche y llegó a las 12:30. Y resulta que a esa hora a mí me dio pena hablarle al padre y me quedé en el parque. Me quedé, porque ahí es caliente, Tecumán es caliente. Y entonces yo dije, ay, no hay frío. Me quedé ahí en el parque esperando a las 6 de la mañana que abrieran la iglesia. Y abrieron la iglesia a las 6 de la mañana y cuando yo quise decirle al sacristán buenos días, ya no tuve voz. Yo dije, buenos días, dije yo, y no me salió nada. Y eso que era un lugar caliente y solo me quedé ahí afuera. Y a mí me echó mal porque mi hija me llevó al lugar con el aire acondicionado. Ay, Eso es algo que el aire acondicionado. ay, se me mire y hoy siempre vi todo. Y con una tos de rato y es Hay que tomar chocolate con y miel. sí. Bueno, Miriam, entonces aquí solo Vero está aquí esforzándose en contestar estas preguntas. Recordando, ¿cómo? Bien, ellos esperaban un Mesías, pero ¿cómo esperaban ellos? Ah, no. Ese es el punto, que por eso ellos creían en un Mesías, esperaban un Mesías y como dice Verónica, lo siguen esperando porque no ha llegado. Pero, ¿qué tipo de Mesías tenían ellos en mente o tienen ellos en mente esperando? El año pasado, cuando vimos el tema de la monarquía, acuérdense, pues, porque les voy a recordar, pero ustedes traten también de acordarse. Vimos que David había hecho un trabajo fenomenal. Acuérdense un poquito para que me ayuden. ¿Qué había hecho David realmente como algo por lo que la gente hasta el día de hoy recuerda a David en Israel? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo 4 cosas sumamente importantes. David, ustedes saben que en su historia él cometió muchísimos errores, muchos, muchos, muchos y pecados grandes. Pero David tenía algo muy especial, que él, cuando era consciente de su falta, él se arrepentía y le pedía perdón. O sea, él tenía una relación con Dios, lo cual nunca lo hizo santo, sino era muy humano, pero siempre reconocía a Dios y cuando se reconocía él miserable, pues realmente era miserable, ¿verdad? Ahí lo tenemos con muchos ejemplos de realmente él siendo rey ante Dios, él se sentía una piltrafa, ¿verdad? Porque fallaba, o sea, reconocía aunque era rey, reconocía su limitación, su pobreza, su concupiscencia, todo lo humano, él lo reconocía. Y se llenaba de ceniza, precisamente el miércoles entrante vamos a tener eso, que viene de esa costumbre.
de que cuando el ser humano se considera, se sabe realmente pecador, la práctica judía era que no que se hacía una crucecita, se bañaba en ceniza, demostrando ante Dios que era nada. Eso era David. Pero hizo 4 cosas grandes para el pueblo. Y entonces, cuando Dios le promete a Moisés un Mesías, una persona con más que Moisés, la gente piensa en David y piensa también la promesa de Natán. Natán le dice a David de que su trono siempre va a estar con alguien y que Dios va a suscitar un vástago de su trono. Pero ¿cuál era el Mesías que ellos tenían en mente? De acuerdo a lo que estudiamos el año pasado. ¿Cuáles fueron las grandes cosas que hizo David para el pueblo? ¿Se acuerdan que eran 12 tribus? Pero eran nómadas, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo David con esas 12 tribus? A cada una le dio tierra. Entonces tuvieron eso se llama, confederó las tribus, las hizo una confederación, porque se recuerdan que él era guerrero, y entonces él peleaba contra los otros pueblos, y las tierras que ganaba iba colocando a las tribus. Entonces él colocó a las 12 tribus, y durante ese tiempo, como él era el que guerreaba, dentro de ese territorio donde él puso una muralla, vivieron en paz. Eso fue lo primero. Confederó las 12 tribus. Y viviendo en paz, ¿qué fue lo que pasó? Si vivían en paz y él estaba peleando contra todos, cuidando a su pueblo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí adentro de Israel? ¿Qué pasó? Tu auge, esplendor. El auge, el esplendor. En esa época se empezó a escribir todo. Fue la época de oro porque él andaba guerreando por todos lados y dándole tierra a las tribus se confederaron, se unieron y entonces hubo un momento de gloria, de desarrollo, la época de oro de Israel. ¿Qué otra cosa hizo? Provocó la paz entonces, adentro, porque él estaba guerreando afuera, pero adentro provocó la paz. Entonces, configuró las tribus, provocó la paz y el desarrollo en su pueblo. ¿Qué más hizo? Junto a Dios, ¿Ah? junto a Dios se glorificaba y alababa a Dios. Le dio culto a Dios. Los salmos. Entonces le daba culto a Dios y entonces él quiso construir el templo, pero lo construyó su hijo. Pero ya estuvo ahí un lugar central para darle culto a Dios. Entonces, confederó las tribus, las unió, provocó la paz, el templo de lugar de culto y falta uno. ¿Qué más? Fue el rey. Reinó ahí, todo el mundo estaba feliz con David, todo el mundo. Hasta el día de hoy siguen pensando. Bueno, pues entonces ellos esperaban un Mesías como David, que hiciera eso, que hiciera lo mismo, que peleara con todos los pueblos para confederar otra vez las tribus que ya se habían esparcido, porque después de la muerte de Salomón, acuérdense que el reino se divide en dos, reino del norte y reino del sur. Entonces los judíos esperaban a un Mesías exactamente igual que David, que hiciera lo mismo que David. Y por eso se recuerdan que a Jesús le dicen hijo de David, porque pensaban que era el Mesías, pero tenían que hacer lo que hizo David. Y Jesús era judío y él sabía perfectamente lo que había hecho David, pero todos, incluso sus apóstoles, esperaban que él fuera el Mesías esperado, que lo era, y ahora vean ustedes cómo lo era, porque vamos a ver, Jesús peleó con Roma, Grecia, todos los imperios, peleó contra ellos, ¿peleó o no peleó? ¿Ah?
Bueno, Pero no no peleó con armas como lo hizo David, peleó contra el mal de cada ser humano, peleó contra el mal. Sí fue un luchador, por decir así, pero contra el mal, contra la ignorancia, contra las ideas extrañas de Dios, peleó. Dios está en contra de Provocó la paz en las personas que recibían esa enseñanza, pues lograban entender y provocaba la paz. Pero Jesús transmitió que la paz no es ausencia de guerra, sino que es la construcción de cada ser humano en su ladrillito, en su cuadrado. Tiene que construir la paz y entonces la paz se transmite. ¿Verdad? Entonces, sí peleó, pero no contra Roma ni contra Grecia, sino contra el mal. Y lo venció, porque el mal lo llevó a la muerte, pero resucitó. Entonces venció. Fue tan vencedor como David, pero en otra dimensión. Provocó la paz en sus seguidores, ¿verdad? Porque realmente es justamente la lectura de hoy, ¿verdad? Que si algo va a provocar la guerra o el mal, quítatelo, ya sea la mano, la pierna, la oreja, lo que sea. ¿Va? Entonces, pero lo importante es, les dice ahí, más vale que entres. ¿De qué te sirve entrar a la vida con 2 manos, 2 pies y vas a perder la vida eterna? Entonces, él está desde otra perspectiva. Pues no construyó el templo, pero ¿qué hizo con el templo? Purificó, lo purificó, ¿se acuerdan? Cuando va y dice, mi casa no es casa de mi casa, es casa de. Y luego, reinó, fue rey. Pues justamente lo que hablábamos, pero en la clase anterior, el reinado de Jesús empieza en la cruz cuando ha limpiado a todos los seres humanos del pecado y entonces ahora son libres para seguirlo y darle el culto al Padre. Entonces sí tiene las mismas acciones de David, pero en otra dimensión, en otro sentido, pero claramente no era lo que ellos esperaban, ni es lo que a ellos les interesa ahora. Incluso yo creo que a la gente ahora tampoco le interesa mucho tener la vida eterna. Lo que le interesa es tener dinero ahorita, tener una casa, tener esto, tener la vida eterna como que no les interesa. Tener la misión, así es. Que tener la misión, ¿Verdad? Ahora dice aquí la otra pregunta. Si tuvieras que dialogar con un judío, selecciona 3 argumentos que usarías para expresarle que nosotros creemos que Jesús es el Mesías prometido. Pues casi que fue lo que les dije hace un ratito, pero ¿qué dirían cada una de ustedes? Personalmente, ustedes, si van a hablar con un judío y se les olvida esta lección de lo que acabamos de ver, ¿qué le dirían ustedes para ellos que están esperando todavía el Mesías? Y ustedes dirían, no, pues para nosotros Jesús sí es el Mesías. ¿Por qué? Le va a preguntar él. ¿Por qué es el Mesías? Okay. 3, falta 1. Muy bien. No, ¿y cómo? Ni para los judíos, ¿y cómo? Sí, fue la forma como los romanos mataron a miles de judíos ahí. Incluso Jesús, como judío, fue muerto ahí en una cruz. Y para ellos, Jesús es cualquier persona, como muchos judíos, porque dice que las calles estaban llenas de cruces, llenas de cruces. No era una crucecita ahí o 2 o 3. Calles se llamaban los empalados. Ahí los ponían en los palos.
porque ni siquiera era una cruz, sino que en los troncos de los árboles ponían el otro tramo que era el horizontal, ¿verdad? Y ahí los clavaban. Muere una vergüenza morir así, ¿verdad? Y siempre estaban fuera de la ciudad. Entonces, cuando salían de la ciudad, miraban ese espectáculo todos. Entonces, fíjense, pues, si tuvieran que dialogar con un judío, 3 argumentos. Y lo que dice Vero es totalmente bien, ¿verdad? El argumento más grande que supera al de David es que David sí peleó con todas las pueblos y naciones que habían a su alrededor y los venció. Pero Jesús venció la muerte, peleó con el mal y lo venció, porque lo mató. Pero lo que tú dices, Dios lo resucitó y está vivo. Es el primer argumento en el que si yo no creo en eso, ya para qué. Ese es el primer argumento. El segundo argumento similar a ese, ¿verdad? Porque esa acción que hubo ahí en la cruz, ciertamente David lo hizo para su pueblo, para su tierra, pero lo volvieron a perder todo, porque en el exilio perdieron tierra, perdieron el templo, perdieron todo, porque se fueron al exilio. Lo que Jesús nos da fue hace 2000 años y todavía lo tenemos. Sigue siendo vigente para cada uno de nosotros. O sea, nos hizo un pueblo y seguimos en ese camino de pueblo. Y tenemos signos, que son los sacramentos, que siguen siendo válidos, como lo mismo que Jesús hizo hace 2000 años, sigue siendo válido para nosotros. En cambio, lo que David hizo hace 2000 o 3000 años, ahí se quedó, se perdió con el exilio, provocó la paz un tiempo, pero ahorita siguen en guerra. El pueblo apenas si tiene tierra, apenas, en cambio nosotros somos un pueblo, pero somos un pueblo peregrino, un pueblo que no está establecido en un territorio aquí, porque nuestro meta, nuestro destino es con Dios. O sea, nuestra tierra es la eternidad con Dios. Entonces aquí nosotros somos un pueblo peregrino, peregrino en la esperanza para regresar a nuestra meta, que es Dios. O sea, nuestra tierra es Dios, por decir así. Aquí estamos de paso, con la esperanza de poder regresar a Dios gracias a Jesucristo. Fíjense qué respuestas más bonitas, pero más que bonitas, más ciertas. Porque eso no me lo saco yo de imaginación, sino que está escrito. Es lo que Dios, en la persona de Jesús, sigue haciendo con la humanidad. Pero el problema es que la humanidad tampoco ya cree tanto en eso. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender a transmitirlo, lo que decíamos hacer. No podemos quedarnos solo con eso que aprendimos, sino que estas preguntas ustedes las vuelven a ver, las escriben y pongan sus propias respuestas. Saquen ustedes sus propias respuestas, razónenlas para la próxima semana y ya me la dicen con sus propias palabras. Si ustedes se encuentran con un judío hoy, que no cree y sigue esperando, no cree que Jesús es el Mesías y lo siguen esperando, ¿cuáles argumentos o qué argumentos usaría para expresarle que Jesús es el Mesías prometido? No solo porque yo lo creo, sino porque él debería de creer en eso también, no solo porque yo lo creo. Esos argumentos tienen que ser válidos para él también. Entonces, fíjense ustedes que si yo le digo que venció la muerte y está vivo, yo tengo que dar testimonio de que está vivo de verdad y que camina conmigo, y yo tengo que saber exactamente cómo me relaciono con él, porque de lo contrario es una palabra vacía de contenido. Si yo digo está vivo y yo no lo tomo en cuenta nunca, ¿cómo? Vivo, pero yo nunca me relaciono con él, ¿cómo? Entonces, si yo digo eso, porque él me va a preguntar, ¿y cómo?
¿cómo cree usted que, demuéstreme cómo cree usted que él está vivo? Él me va a si yo le pregunto, también él me va a preguntar. Demuéstreme usted cómo está vivo él. Ustedes tienen que tener las palabras adecuadas. Eso les queda de trabajito para la semana entrante y no quiero tarde, quiero ese deber hecho, porque es muy importante. No, esta pregunta es muy importante, porque no solo es importante para el tío, es importante para los nietos, es importante para los hijos, es importante para los amigos. ¿Y tú por qué vas a misa? Entonces usted puede decir, porque yo creo en Dios. Puede decir eso, por ejemplo. Y él me va a decir, ¿en qué Dios crees tú? ¿Qué crees de Dios? ¿Qué crees con... Si yo quiero que esa persona que está pensando, porque esa persona está pensando, de verdad, tenga una orientación o un caminito, yo tengo que decir cosas, no compensar, decir cosas que tengan inteligencia a la mente de ellos, que sea realmente inteligible para ellos. No solamente, que tenés que creer que Dios, que tenés que ir a misa porque es obligación, que si no Dios te va a castigar. Nada de eso es así. Entonces, yo tengo que argumentar. Y estas preguntas se prestan para eso. Así es que eso es lo que necesito que las vean. Si las tienen ahí en el libro o las tienen que copiar. No están en el libro. ¿No la leyó? Porque cuando leí no la vi. Va. Entonces hay que copiar, por favor. O tómenle una foto con su teléfono. Fácilmente. Mejor. La grabación se mira también. Bueno, pero por si ya no las miran. Ay, perdón, ahí está. Va. Entonces, en el Antiguo Testamento está anunciado que iba a haber un Mesías. Eso ya está dicho, está anunciado no solamente por los profetas, antes, desde el Deuteronomio con Moisés, antes, cuando en Génesis está dicho de que la descendencia de una mujer aplastará tu cabeza al mal. Entonces Jesús se presenta como cumpliendo en su persona todo eso que se había dicho. De hecho, si ustedes leen Isaías, ¿se recuerdan cuando Jesús en la sinagoga abre el rollo y lee Isaías 6? El Espíritu del Señor se ha posado sobre mí para anunciar la buena nueva a los pobres, para liberar a todos los oprimidos, a los ciegos, para darle vista a los ciegos, poder caminar a los paralíticos, sacar de prisión a los presos, todo eso. Jesús lo lee, Jesús lee a Isaías, que había sido escrito unos 400, 500 años antes de él. Eso está en Lucas, capítulo 4. Y cuando lee eso, ¿qué dice Jesús? Hoy se ha cumplido esta profecía. Hoy, en él. Y entonces aquí está lo que está diciendo esto. La venida del Mesías estaba dicha en el Antiguo Testamento. Jesús lee Isaías, que está en el Antiguo Testamento. ¿Dónde lo pueden buscar? Lucas 4. Ahí encuentran ustedes esa presencia. Entonces, Jesús se presenta cuando dice eso. Esta profecía se ha cumplido hoy. Ahí está. Y entonces él mismo dice, pues, que él es el Mesías. Jesús mismo lo reconoce. Y acuérdense que en el Evangelio de Marcos, hasta los demonios reconocían que Jesús era el Mesías. Entonces, siempre en el Antiguo Testamento vimos eso, que un profeta era profeta de verdad cuando lo que había dicho se cumplía. Ese era el primer sentido de un profeta verdadero, porque habían falsos profetas, anunciaban eventos que nunca sucedieron. Entonces, el Antiguo Testamento sirvió como norma objetiva
para calibrar, o sea, para medir si realmente Jesús, su persona y su misión, de verdad, él era el Mesías. Aquí hay un pasaje muy bonito, el de Juan el Bautista, que Juan el Bautista es visto como un profeta, el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo, porque está en el Nuevo. Pero acuérdense que cuando se supone que él conoce toda esta trayectoria de la promesa de un Mesías y él mismo está esperando a un Mesías. Los nazareos, o sea, Jesús de Nazaret, era una tribu especial que creía que estaban esperando a un Mesías. Por eso es que María entiende que va a ser madre de un Mesías y lo acepta. Hijo, aunque le cuesta a ella también, ya, porque no se lo esperaba, pero no se imaginaba cómo iba a pasar. Pero esta gente que esperaba, pero no era todo Israel, acuérdense. Hasta acabamos de ver que todo Israel tenía otra idea. Pero en el Evangelio de Judas, de Lucas, aparecen varias personas que esperaban el Mesías. ¿Quién se acuerdan ustedes? Y lo reconocen. Simeón, Ana, María José, Zacarías, Isabel. Son pocas personas, pero estaban esperando, mantenían viva esa esperanza. No era todo Israel. Se llama el resto. El resto, un grupo de personas. Están esperando y saben verdaderamente que va a venir, porque Dios lo ha prometido. Entonces acuérdense que ya cuando Juan está en prisión y ha confundido a Juan Jesús por las cosas que hace, porque aún Juan traía la mentalidad de todos los judíos como ir a ser el Mesías que va a venir. ¿Qué se acuerdan entonces que hizo Juan? Manda a los discípulos, Juan, a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías o debemos esperar otro? Entonces ahí está la expectativa. ¿Y qué contesta Jesús? No, que se han visto las... Vayan y díganle a Juan lo que ven y lo que... Entonces ahí conectan ustedes otra vez con Isaías. ¿A qué va a ser el Mesías? Pues no dice va a ser igual que David, sino que dice, va a venir a darle vista a los ciegos, lo va a poder dar, eso, ¿verdad? Lo que ya dijimos. Y entonces, vayan y díganle a Juan lo que ven y lo que oye. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos se limpian. Eso significa, ya Juan tiene que decir si es el Mesías o no. Pero fíjense cómo va el hilo conductor. Jesús lee a alguien del Antiguo Testamento, a Isaías. Jesús dice que eso se está cumpliendo hoy. Después tenemos a Juan que manda a preguntar, ¿eres tú o no? Y Jesús que contesta. Vayan y digan, o sea, vayan y díganme qué es lo que ven y lo oyen. Pero lo que ven y oyen es lo que había dicho Isaías. Entonces Juan tiene que sacar la propia deducción. Jesús es como es el Mesías. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos que sacar la deducción y lo mismo le pasa al judío. Él tiene que ver si realmente eso conecta con su profeta Isaías o por qué no, pues Jesús hizo eso. ¿Se dan cuenta? Ese es el hilo. Ya terminamos. Ok, aquí tienen las distintas citas de Isaías. Miren, para que las vean. Para que ustedes las vean de que realmente, de qué se trata. Bueno, ya los va a estar esperando ahí. Vamos a ver. Ahí está, miren. Isaías 30. Los ciegos, los paralíticos, los sordos.
Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Feliz tarde. Gracias. A la orden.